Yo vengo aquí a decirles fundamentalmente tres cosas. La primera, que en manos de ustedes está la transformación de una cantidad de escenarios que se están moviendo en este momento en el mundo y que en esta Asamblea General las decisiones que ustedes tomen pueden llegar a ser fundamentales. Fundamentales porque ustedes no son el futuro, ustedes son el presente. Y las decisiones que ustedes tomen van a afectar la vida de muchos ciudadanos. Yo quiero contarles que el liderazgo no consiste únicamente en ser el primero en lo que uno hace en la vida, eso es importante. El liderazgo consiste en demostrar que hay nuevas ideas y que tiene la capacidad de arrastrar a unos cuantos detrás de esas ideas. Y esas ideas son las que transforman el mundo. Y esa oportunidad ustedes la tienen. Esto no es un simple ejercicio académico el que ustedes están haciendo. Es una posibilidad cierta de opinar sobre tantos temas que hoy están afectando a Colombia y a la humanidad. Por supuesto que yo entiendo que dentro del modelo de Naciones Unidas cada uno de ustedes tiene un rol para representar. Aquí están representadas todas las potencias mundiales y los problemas globales. Pero no se les olvide nunca que lo global arranca de lo local y que lo primero que tenemos que hacer, y esa es la consideración para todos los delegados que aquí representan diversos países, tienen que tener en cuenta lo que está sucediendo a nivel local. Y eso es esencial. Ustedes son una generación que está llamada a tomar el mando del mundo muy pronto, mucho antes de lo que ustedes se imaginan. Son una generación hiperconectada, una generación que a través de las redes sociales puede producir unos cambios que no fuimos nosotros, las anteriores generaciones, capaces de producir. Ustedes son una generación que tiene una sensibilidad con el medio ambiente, con la democracia, con la igualdad, con la lucha contra la exclusión, con la lucha por los derechos de la gente. Y por eso, una primera recomendación es que trabajen menos en las redes y tengan más acción en la práctica con la gente. Eso es lo que va a determinar el liderazgo de ustedes, el estar en contacto permanente con la gente, generando ideas y poniendo en marcha muchísimas ideas. Esa es la clave del liderazgo. Ustedes tienen que saber hacer las preguntas que toca hacer en este momento. Durante mucho tiempo, nosotros nos dedicamos, mi generación, a tener unas respuestas a las preguntas. Pero imagínense ustedes que nos cambiaron a todas las preguntas. Y hay otras realidades en el mundo. Realidades que yo estoy seguro que ustedes van a estudiar en las comisiones, en las que van a deliberar a partir de este momento, por una parte, y realidades que requieren nuevas ideas. Ustedes tienen ya un cúmulo de conocimientos, yo sé que cada uno de ustedes, representando los intereses de los países, preparó una gran cantidad de opiniones sobre lo que representan los intereses estratégicos de cada uno de los países que representan en las diversas comisiones, pero partan de la base que toda esa información que tienen es solo la base de la construcción de ideas nuevas que ustedes tienen que aportar a los grandes debates que hoy está viviendo el mundo y que por supuesto está viviendo Colombia. El saber preguntar es fundamental. El saber preguntar es la clave para saber responder más adelante. Y el refinar esas preguntas es una responsabilidad de ustedes. Quien no es parte de la solución es parte del problema, como se dice ordinariamente. Y ustedes tienen que ser parte de la solución. Y ser parte de la solución, de nuevo, es a través de la acción. Uno en la vida tiene que leer mucho, estudiar mucho, aprender mucho, pero la práctica que da, la relación con la gente, en la solución de los problemas diarios de la gente, es lo que finalmente define el liderazgo de ustedes. Yo les confieso, he tenido la oportunidad de vivir en muchos sitios del mundo, porque entré muy joven acá a la política en Colombia, me tocó ser ministro muy joven y salí para el exterior. Y me tocó vivir unos años en Boston, otros años en Washington, otros años en París,
otros años en Brasilia, hasta muy recientemente fui embajador en Madrid, y todo eso solo deja una lección, que lo que ustedes aprenden en la vida no lo van a aprender en los libros, sino lo van a aprender en el trato con la gente. Y eso es esencial, porque ustedes están llamados a presentarle soluciones a la gente. Si uno pierde el contacto con la gente, pierde el contacto con la realidad. En el caso de Colombia, me ha tocado ser procurador. Ustedes probablemente no saben lo que es ser procurador. Se supone que el procurador es la persona que defiende el interés público, que defiende los intereses de la sociedad, que defiende los derechos de la gente. Y en eso estamos. Y yo les voy a contar aquí una historia que parece un cuento chino, pero fue una realidad. Nosotros recién salidos de la universidad, tuvimos el shock más grande que puede sufrir una generación. Y es que nos mataron a nuestro líder político. Un hombre que iba a ser presidente de Colombia. El hombre que tenía las mejores condiciones de liderazgo que ustedes se pueden imaginar. Y lo mató el narcotráfico en un fatídico viernes por allá de agosto de 1989. Ninguno de ustedes había nacido en ese momento. Y eso marcó completamente la historia de Colombia. Por supuesto, para mal, por esa pérdida que sufrimos, pero como siempre, de esa tragedia nos tocó comenzar a construir un país diferente. Y los que éramos jóvenes en ese momento, decidimos actuar. Y decidimos actuar tal cual ustedes lo están haciendo hoy, en unas mesas de trabajo, con unas reflexiones, con unas preguntas sobre la realidad del país, y llegamos a la conclusión que teníamos que participar en un proceso activo, por una parte, de la defensa de un Estado contra el crimen organizado, que concretamente en ese momento le estaba ganando el pulso al Estado y a la institucionalidad. Y decidimos hacer una propuesta de reforma de la Constitución y aprovechamos unas elecciones que hubo en ese año para meter un papelito dentro de las urnas. La mayoría de ustedes probablemente no han votado, el 90% seguramente de los que está aquí no ha votado, pero ustedes van a tener que votar en los próximos meses. En esa ocasión, la mayoría de nosotros por primera vez iba a votar en las urnas. En ese momento se votaba con unos papelitos, y ustedes metían los papelitos dentro de un sobre, y así se elegía al candidato presidencial, así se elegía a los senadores, a los representantes, a los diputados, a los concejales, a los alcaldes. 6 papelitos que había que meter dentro de un sobre. Y nosotros hicimos una propuesta que era meter otro papelito dentro del sobre. Un papelito que decía: voto por una Asamblea Nacional Constituyente que transforme la realidad de este país. Era algo así, algo tan simple como eso. Una quijotada, como se dice ordinariamente, una idea loca que surgió y que obviamente cuando surgió mucha gente descalificó. Y mucha gente dijo: eso no les va a funcionar, eso son ideas, perdón la expresión, de unos chinos pendejos que no tienen ninguna importancia en este país. Pues les cuento que el pueblo colombiano se sumó a esa cruzada. Y les cuento que ganamos no una, sino 3 elecciones. Una que hubo en marzo, cuando se eligen los parlamentarios. Fue tan importante el fenómeno y tan grande el movimiento político en Colombia que 2 meses después el gobierno de ese entonces reconoció ese hecho político y por primera vez se votó en lo que ustedes ya saben, que es como se vota hoy en día, en el tarjetón electoral. Ya no eran papelitos, sino en el tarjetón electoral tal cual ustedes lo han visto. Muchos de ustedes han visto lo que es un tarjetón electoral, no han votado todavía, pero estoy seguro que han visto un tarjetón. Y el gobierno de ese momento decidió meter una pregunta, diciendo: ¿el pueblo colombiano quiere o no una asamblea constituyente? ¿Por qué una asamblea constituyente? Porque era la herramienta de transformación más importante que podía tener Colombia en ese momento. Y era dejar atrás una constitución. Ustedes saben, la constitución son como las reglas fundamentales de la comunidad. Muchos de ustedes la han estudiado, donde están los derechos de la gente, donde están las reglas de juego de cómo funcionan los poderes públicos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, la procuraduría, la fiscalía, la defensoría. Y sabíamos que modificando una constitución que tenía 105 años, imagínense, lo que estábamos proponiendo era de alguna manera cambiar un documento que era de otra época, que era de otra generación, que era de otra realidad del país.
que había mostrado su insuficiencia para solucionar los problemas de Colombia. Y resulta que, como se dice, ese papelito inofensivo, en el cual nadie creyó en un momento, nos sirvió para cambiar la Constitución de Colombia. Y buena parte de las fórmulas que se adoptaron a partir del gobierno que se eligió en 1990 tuvieron que ver con ese papelito que los estudiantes en ese momento, esto no fue una idea de ningún partido político, esto no fue ninguna idea de los ricos de Colombia, no, nada de eso, fuimos los estudiantes los que propusimos eso y logramos modificar la Constitución. Eso tiene solo una moraleja, solo una lección, que es posible cambiar la realidad del país. Y ustedes tienen que tener conciencia de eso. A uno no le cambian la realidad, uno tiene que contribuir al cambio de la realidad del país. Y ustedes son protagonistas. Ustedes todos son unos privilegiados, y perdónenme que se los diga así. Ustedes están en una pirámide donde representan el 1% de los jóvenes de 14, 15, 16, 17 y 18 años que todos van a entrar a la universidad. Esa no es la regla de la mayoría de los colombianos. Y eso implica una grandísima responsabilidad con este país. No se olviden nunca de eso. Eso es fundamental. Una responsabilidad que supone que ustedes comiencen a asumir unos roles y por eso están sentados acá. Porque ustedes tienen preocupaciones públicas. Muchos de los niños del colegio, de los colegios de ustedes se pudieron quedar en otras instancias. Ustedes han mostrado interés en esto y tienen que seguir para adelante. Entonces fíjense que es posible cambiar las realidades, si hay nuevas ideas, si hay liderazgo y si hay base y solidez en las propuestas que uno hace, uno tiene la posibilidad de cambiar las realidades existentes. Estamos en un momento muy difícil del mundo, en un momento de mucha incertidumbre. Ustedes lo van a ver, lo han leído cada uno que se preparó como representante de cada uno de los países. Ustedes ven todos los continentes y en todos hay dificultades. Ustedes saben lo que pasó con el Brexit el año pasado en Inglaterra. En Europa se está diciendo, la Unión Europea está temblando. Las bases fundamentales de la construcción política más importante del siglo XX, como fue la creación de la Unión Europea, están en entredicho. En Estados Unidos se están presentando nuevas realidades. La inmigración es un tema complicadísimo en Europa y en Estados Unidos. El populismo, que yo los invitaría a que en esas mesas ustedes hicieran y proyectaran la amenaza del populismo sobre cada uno de los temas que van a tratar a las comisiones. ¿Qué es el populismo? El populismo es simplemente inventarse unas fórmulas facilistas para decir que uno es capaz de salir de un problema, no con las soluciones tradicionales de la democracia y del desarrollo, sino simplemente un salto al vacío en donde los derechos de la gente pasan a ser secundarios, en donde la estabilidad económica de un país pasa a ser un elemento de transacción y en donde lamentablemente se puede jugar con la democracia. Ustedes pertenecen a una generación en donde la lucha por la democracia hace parte de un hecho cumplido de sus vidas. Yo les digo una cosa, ustedes se vuelven hace 3 décadas, que incluso eso no me tocó a mí tampoco, porque me tocó fue ya el inicio de la democracia en América Latina, y la lucha de todos los dirigentes y los líderes de América Latina era recuperar la democracia. Aquí había dictaduras militares, aquí había autoritarismos. En el DNA, ayer que me tocó hablar a mí aquí en el Premio de la Mujer CAFAM, hablando de los derechos de la mujer, que es una de las cosas más importantes que le ha pasado a la democracia en las últimas décadas, nosotros en este país seguimos sumidos en una cultura machista y autoritaria. Nosotros tenemos que dejar atrás una cantidad de taras que hacen parte de nuestra cultura. Y eso supone defender la democracia. Lo que yo les quiero decir es que cualquier fórmula que ustedes vayan a emplear de aquí en adelante tiene que tener como punto de partida la democracia. No hay desarrollo sin democracia. No es posible luchar contra la desigualdad, que es uno de los grandes males de este país, si ustedes no arrancan de la democracia. No es posible luchar contra la exclusión si no arrancan de la democracia. Ustedes van a tener que volver a defender la democracia. Eso casi no le tocó a mi generación, pero el populismo y el autoritarismo y todo lo que está pasando en esta región latinoamericana supone que de la noche a la mañana se derrumben las instituciones y eso puede ser muy triste.
y obviamente con unos efectos muy complicados. Todo lo que ustedes están viendo en este momento en Colombia, en relación con los escándalos de corrupción, por ejemplo, la primera víctima de la corrupción es la democracia. Es la desatención, es la desafección que tiene la gente con el sistema político. Es el descontento con la política y los políticos. Pero si uno está descontento con la política, lo que tiene que hacer es transformar la política, no destruir la democracia. Eso ténganlo siempre presente. Si hay algo que defender, son las bases democráticas. Eso lo hicimos en la Constitución de 1991, que es el final feliz de toda esta historia que les conté del movimiento estudiantil de los años 90. De tal manera que yo estoy convencido que los liderazgos del futuro en este país y en el mundo, sobre todo en América Latina, van a venir por cuenta de una generación como la de ustedes, que no va a aceptar la desigualdad como base de funcionamiento del Estado y de la economía, que no va a aceptar la corrupción. Ustedes tienen que pensar además que, como diríamos en términos de la generación de ustedes, que todos son millennials o generación X, la corrupción no aguanta. La corrupción no hay que soportarla, no hay que vivir con la corrupción, hay que rechazarla. Y la corrupción arranca de cosas tan mínimas como comprar una libreta militar, por ejemplo, como copiarse en un examen. Todo eso hace un daño grande, porque la corrupción chiquita lleva a la corrupción grande. El matoneo. En nuestra época nunca había una condena tan clara contra el bullying y contra el matoneo como se da en la generación de ustedes. Eso ya son prácticas absolutamente inaceptables dentro de la sociedad. Y hay formas de defender eso hoy en día. Cuando yo estaba en el colegio eso era imposible, el matón del colegio era el héroe del colegio. Esa es la verdad. Hoy en día eso es, repito, inaceptable, y eso hace parte del pasado de una sociedad que era una sociedad arcaica, donde no se respetaban los derechos de la gente. Ese tema de la defensa de los derechos del otro es esencial. Cuando ustedes aborden cada uno de los temas que les va a tocar acá, el deterioro ambiental, el armamentismo, la guerra nuclear, todo eso, la clave son los derechos de los demás. Bien decía un líder mexicano que los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos de los demás. Y eso no se les olvide nunca. Colombia está atravesando una de las etapas más importantes de la historia, y con esto quiero terminar estas reflexiones. Una etapa que supone para ustedes jugarle a lo que viene. Y el futuro de Colombia tiene que ver con la paz, independientemente de lo que pasó en el plebiscito, eso de que el país está dividido y todo eso, eso no tiene por qué afectarlos a ustedes. Ustedes tienen que estar por encima de eso. Eso no es el sí y el no, y eso no es de una pelea de unos contra otros. Ustedes tienen que tener la capacidad de sobreponerse a eso. Ustedes tienen que ser factor de unión, factor de cohesión. El futuro de este país, si no estamos unidos alrededor de una causa concreta, va a quedar en entredicho. Y el futuro tiene que ver con la paz, con todas las dificultades que eso supone. Ustedes en los periódicos lo ven todos los días. Las dificultades que se están presentando ahora en las zonas veredales, y los acuerdos y la Jurisdicción Especial de Paz. Todo eso, por supuesto, es importante. Pero ustedes tienen que ponerse un norte más allá de los partidos. Nosotros decíamos a comienzos de 1990, cuando me tocó a mí cumplir el rol que ustedes están comenzando a cumplir, que era una falta de respeto preguntarle a un menor de 25 años si era liberal o conservador. Porque este país venía de liberales y conservadores. Y toda la clave política del país es: usted es liberal, usted es conservador. Y comenzaba la disputa, y el país dividido en dos. Y hoy estamos viviendo de alguna manera algo similar. Hay que superar esa división. Hay que buscar cohesión alrededor de políticas de Estado. Ustedes piensen que hay unas cosas que trascienden las luchas internas entre los líderes políticos. La paz tiene que estar por encima de eso. La política exterior tiene que estar por encima de eso. La lucha contra la corrupción tiene que estar por encima de eso. Y esa es la invitación, a que no se dejen matricular con movimientos que lo único que hacen es sectorizar, dividir, fragmentar. Ustedes son la generación del futuro. Ustedes tienen que ser puentes. Ustedes tienen que unir.
Y todos los colombianos van a estar pendientes de ustedes, porque ustedes están en este momento sacando la cabeza en el escenario político y eso es un compromiso generacional. Y a uno se le pasa el tiempo. Nosotros como generación tratamos de hacer un aporte y logramos esto, pero ahora les vamos a pasar el relevo a ustedes. El trapo, como dicen, el trapo en la carrera de relevo ya se lo vamos a pasar a ustedes. Y ustedes tienen esa gran responsabilidad. Y no se olviden de eso. Los dos males más grandes de este país son la desigualdad y la corrupción. Y eso hay que combatirlo. Y eso no se combate radicalizando posiciones políticas. Y se combate por la vía del diálogo, por las posibilidades de encontrar fórmulas de solución a los problemas. Les repito, si ustedes no son parte de la solución, van a seguir siendo parte del problema. Y hay que soñar, y perdón que le ponga un elemento de romanticismo a esto, no se olviden de soñar, porque los sueños uno es capaz de convertirlos en realidades y en acciones. Yo les decía, ustedes tienen la capacidad de conectarse como generación global con cualquiera hoy en día en el mundo global. Ustedes quieren saber cómo funciona un fenómeno en el exterior y cualquiera, el delegado de Noruega aquí en la Asamblea de Naciones Unidas puede escribirle a un niño de 16 años en Noruega y decirle, bueno, ¿cuál es el aspecto fundamental que en este momento se está discutiendo en la realidad de Noruega? Y le contesta. Y ustedes traen la información acá. Eso era impensable hace unas décadas. Pero eso supone también más responsabilidad de actuar globalmente, que creo yo es una herramienta que ustedes tienen que fomentar, porque en la misma forma como hay bienes públicos que son globales, también hay males públicos globales. Ustedes han visto cómo la corrupción se convirtió en un fenómeno global también. Es un fenómeno totalmente internacional. Uno hoy en día puede decir que no hay corrupción, sino lo que hay es crimen organizado internacional. Y miren los titulares de todos los periódicos y se van a encontrar es precisamente con eso. De tal manera que el momento de Colombia es ese. El momento actual es un momento de reconstrucción del país. Acuérdense que venimos de 52 años de este conflicto. Acuérdense que hay 8 millones de víctimas. No pierdan de vista eso. De esos 8 millones de víctimas, el 80% son mujeres en este país. Piensen lo que eso representa para cada uno de ustedes como generación, en términos de su compromiso con lo público, porque ustedes lo que están ratificando hoy aquí, en esta Asamblea General, es su compromiso con lo público. Y resulta que así uno diga que trabaja en el sector privado, uno tiene compromisos públicos. Y lo público es ese espacio donde se construye la ciudadanía, y la ciudadanía supone derechos y obligaciones de las personas. Yo creo que todo lo que ustedes van a aprender en estos 3 días hay que ponerlo en esa clave, en la clave de cómo hacer esto un punto de partida de nuevo para sus reflexiones sobre lo que tienen que hacer sobre su futuro, sobre su carrera, sobre su compromiso social, sobre su trato con los demás. Y eso me parece fundamental. Hoy yo quiero invitarlos a eso, a que sueñen pero a que actúen, a que planteen nuevas ideas pero que las materialicen, a que de alguna manera generen los cambios, comiencen a generar los cambios que este país necesita. Esto no es un ejercicio inútil, estéril, esto es el punto de partida, repito, de lo que va a ser una acción de ustedes como generación, y eso los va a marcar siempre. Por eso quiero terminar simplemente diciéndoles que ustedes son la generación de la paz y la generación de la igualdad. De la paz con P mayúscula, no esa paz de los grupos políticos que están disputando si esto funciona o no funciona. No, no. Ustedes van a tener que defender los escenarios de paz de este país. Van a tener que dejar atrás esa página del conflicto y tantas décadas de dolor, de sangre, de destrucción que hubo en este país, que lamentablemente ustedes lo ven. Lo que es triste es que uno mira las encuestas y a la gente parece que ya no le importa. A ustedes les tiene que importar. Porque la paz, como la democracia, se gana todos los días. Estas son batallas que uno pierde si no persiste en la defensa de estos valores que son fundamentales. La defensa de los derechos de la gente, la defensa de los escenarios de paz.
la defensa del debate abierto, del pluralismo, de la tolerancia, de todas las razones por las cuales Naciones Unidas hace tantas décadas. Y ustedes hoy tienen ese gran pedazo de responsabilidad. Y es que como representantes en esta Asamblea de Modelo de Naciones Unidas tienen que perseguir eso, que fue otro sueño que se inventó alguien y que alguien le dijo, está loco, eso de poder uno sentar a todos los países del mundo a hablar sobre los temas fundamentales, eso nunca va a pasar. Mucha gente sostiene que no sirve para nada. Claro que sirve, porque el diálogo siempre sirve y porque las soluciones salen siempre de la construcción colectiva. Insisto en que la capacidad de liderazgo que ustedes van a demostrar de aquí en adelante tiene ese propósito fundamental. Luego partan de la base que están asistiendo a un momento de privilegio por lo que ustedes representan y que ese momento de privilegio supone de nuevo la gran responsabilidad de comprometerse con un país en paz y un país mucho más igualitario. Muchísimas gracias.